Bueno, en este video vamos a ver una configuración en colector común. Ya esto lo he dicho en otros videos, se llama de colector común porque el colector es común tanto a la entrada como a la salida del transistor. Vamos a diseñar para mes con doble S, mes, máxima excursión simétrica de salida. Este ejercicio tiene la particularidad de que nos dan dos RE, RE1 y RE2. Ambas tienen el mismo valor de 300 ohmios. Nos dan RC, que es de 4K, y RL, que también es de 4K. Por lo general siempre la RC y la RL tienen el mismo valor en esta configuración por lo general, porque esto permite lo que es la máxima transferencia de potencia, que es algo muy deseable en lo que es la amplificación. Estas dos resistencias nos sirven. Este capacitor nos sirve para anular la resistencia de RE2 cuando está en AC, para aumentar lo que es la amplificación, pero eso se hace a costa de lo que es estabilidad. Entonces, para contrarrestar este efecto negativo de que se pierde estabilidad, se coloca otra RE1 que no va a ser afectada por el capacitor. Eso es para mantener un poco más la estabilidad. En la descripción del video voy a dejar un video muy bien de otro canal donde explica muy bien esta parte de lo que es la teoría. Entonces vamos a leer el enunciado. Nos dice: seleccione. Bueno, antes de continuar, para los que tienen la duda de cuál es el libro, el texto guía que utilizo, se llama Diseño Electrónico, del autor C.J. Sabat Hall. Entonces, para el que tenga la duda, puede buscar el libro y descargarlo. Entonces nos dice: seleccione ICQ y BCDQ para máxima excursión simétrica en la tensión de salida para el circuito de la figura P2.6, es decir, para este. Entonces, lo primero que nos piden: determinar los valores de R1 y R2 con el fin de conseguir este punto de operación. Recordemos que dependiendo de los valores que tenga R1 y R2 va a ser el punto de operación del punto Q. Entonces, por eso nos dicen así. Entonces, lo segundo que nos pide es: encuentre la máxima excursión simétrica en la tensión de salida. Entonces ya nosotros sabemos que el punto Q se va a ubicar en la mitad de la recta AC. Entonces aquí nos están pidiendo eso, que tanto qué tanto se va a poder amplificar sin que haya distorsión. Entonces eso es a lo que hace referencia a la máxima excursión simétrica en la tensión de salida, o sea, el voltaje pico a pico de salida. De tercero nos dicen: determinar la potencia disipada por el transistor y la potencia entregada a la carga. Entonces, como ya lo he dicho en los videos anteriores, lo primero que se hace es encontrar tres equivalentes de resistencia. ¿Cuáles? El RB, que se consigue con esta fórmula de estabilidad que nos dice que es 0,1 beta por RE. Esto que nos garantiza que el 10% de la corriente se va a consumir para lo que es la amplificación, la polarización del transistor, y el 90% se va a ir para la amplificación, que es algo muy deseable, que la mayor parte de la energía se vaya para la amplificación. Entonces eso lo garantizamos con esta fórmula. Entonces reemplazamos valores 0,1 por 200, que es nuestro beta, y aquí nos lo están dando, nuestro beta, por RE. Entonces aquí pasa algo muy curioso. El análisis que estamos haciendo para encontrar a RB, recordemos que se hace en DC,
y en DC los capacitores se comportan como circuitos abiertos. Es decir, que este capacitor para el análisis no está. Aquí lo podemos ver un poco, se ve un poco pequeño, pero aquí está. Entonces RE viene siendo RE1 más RE2, o sea 300 más 300 sería 600. Entonces por eso dice que RE es igual aquí a 600. Entonces eso nos da vamos a anotarlo por aquí. Perdí el puntero. Entonces podemos anular, quitar, recordemos que 0,1 es igual a 1 sobre 10, entonces eso quiere decir que podemos quitar, cancelar un 0 de aquí con un 0 de acá. Entonces solo nos queda 3 ceros y 2 por 6 es 12, entonces nos queda RB igual a 12K. Entonces ya tenemos a lo que es RB, que nos dio 12K. Entonces ahora necesitamos hallar AR en AC, el equivalente en AC y en DC. Entonces recordemos que para eso nuestra voltaje de alimentación lo mandamos a tierra, o sea que esto se convierte en tierra también. Entonces partimos de lo que es el colector. Entonces el colector vemos que RC y RL, porque recordemos que los capacitores en corriente en AC se comportan como cortocircuito, entonces eso nos hace que RC y RL queden en paralelo. Entonces aquí vemos mejor la gráfica. Entonces partimos de aquí y acá, entonces esto es tierra aquí. Entonces nos queda dos resistencias del mismo valor en paralelo. Recordemos que cuando eso pasa, el resultado es la mitad del valor de esa resistencia, es decir que en este caso eran de 4K, entonces el resultado de ese paralelo va a ser 2K, lo vemos aquí. Recordemos que estamos en el análisis en AC. Entonces aquí tenemos a RE1 y RE2, es decir, a esta resistencia de 300 y a esta de 300. Estamos en AC, entonces esto es un corto. Entonces recordemos que las resistencias que siempre quedan frente de un corto se anulan. ¿Por qué? Porque la corriente va a preferir siempre ir por el camino más fácil, y en este caso el camino más fácil sería el corto. Entonces solo quedaría válida una sola resistencia. Entonces nos queda solo RE1, entonces sería 2K, que es el resultado de este paralelo, más 300 ohmios. Entonces eso nos da 2.3 kilo ohmios. O sea, aquí se me olvidaron los dos ceros. Sería 2K, 2000 más 300, eso nos da 2.3K o 2300 ohmios. Aquí vemos el paralelo más RE1. Entonces aquí en el análisis en DC vemos que los capacitores están en circuito abierto. Entonces solo nos queda válida esta rama de aquí. Esta RL quedó en el aire, no se tiene en cuenta. Entonces nos queda RC más RE1 y RE2. Entonces sería 4K, aquí vemos 4K más 600. 4K más 600 nos da 4.6K. Ese es en la resistencia en AC. Entonces ya utilizamos esta fórmula para hallar a ICQ, que nos dice que BCC sobre RAC más R en DC, porque esta fórmula siempre se usa cuando estamos diseñando para MES, aquí para máxima excursión simétrica de salida. Siempre que vayamos a diseñar para eso, cuando nos dicen que el punto Q está ubicado en la mitad de la recta C, usamos esta fórmula. Entonces por eso les decía que es importante siempre encontrar primero RB, RAC y R en DC. Entonces
Ya conocemos a VCC, que es nuestra alimentación, 12 voltios, más RAC, que fue 2.3K, y RNDC, que nos dio 4.6. Entonces la suma de esas dos nos da 6.9 kilo ohmios, o lo que es lo mismo, 6.900 ohmios. Entonces el resultado de esa división nos da 1.739 miliamperios. Entonces ya tenemos lo que es el voltaje ICQ, es decir, la corriente ICQ, o sea, la corriente que está fluyendo por esta malla. Recordemos que para hacer nuestras mallas siempre tenemos que pasar a este equivalente. Este equivalente nos dice que RB viene siendo entonces el paralelo entre R1 y R2, y BBB es el voltaje de polarización de la malla de acá, que viene siendo el voltaje que cae sobre R1. Entonces no podemos usar esta malla porque no conocemos a RB, porque no conocemos los valores de R1 y R2, ni podemos encontrar, ni tenemos BBB. Entonces la malla que vamos a usar es nuestra malla de colector. Entonces, haciendo esta malla podemos encontrar el valor de BCDQ. Entonces viene siendo BCC más RC por ICQ más BCDQ más RE por ICQ. Recordemos que aquí en nuestra RE es RE1 más RE2, o sea, 300 más 300 sería 600. Entonces ya al hacer esta malla y despejar a BCDQ, que es lo que nos interesa, nos queda BCC menos ICQ por RE más RC. Entonces ya tenemos que BCC es 12 menos ICQ, que es 1.739 miliamperios por RE. Recordemos que estamos en DC, entonces este capacitor es como si no estuviera, entonces sería 300 más 300, ese es RE. Sería 600 más RC, que es 4K. Entonces vemos aquí que sumamos aquí, nos da 4.6 kilo ohmios. Vemos que este prefijo mili lo podemos cancelar con este prefijo K, ya que este es 10 a la menos 3 y este es 10 a las 3. Entonces este resultado nos da 4 voltios. Entonces ahora conociendo el valor de ICQ, bueno, aquí había dicho que RB era el resultado del paralelo entre R1 y R2, pero ya había dicho que no lo conocíamos, pero sí lo conocemos porque ya lo habíamos encontrado aquí con la fórmula para la estabilidad, y era 12K. Entonces pues haciendo esta malla encontramos el valor de BBB. Entonces, ¿cómo sería esta malla? Sería menos, porque estamos entrando por el menos BBB. Y recordemos que BBB es el voltaje que cae sobre R1. Entonces sería menos BBB más RB por la corriente de base, por I de base. Pero no conocemos I de base, pero recordemos que I de base también es igual a BCDQ sobre el beta por RB más el voltaje base emisor, o sea, el voltaje que hay aquí en esta parte, más RE por ICQ. Entonces de ahí podemos despejar lo que es, podemos sacar como factor común
a ICQ, y nos queda que ICQ es igual a RB sobre beta más RE, y más voltaje base emisor, que en esta parte no lo puse, pero acá sí lo puse. Así, aquí está, voltaje base emisor. Entonces, ya teniendo cuánto es BBB, reemplazamos por los valores. Aquí podemos ver de que estos dos ceros lo podemos cancelar con estos dos ceros. Entonces simplemente reemplazamos valores. Voltaje base emisor es 0,7 más ICQ, que fue 1.739 miliamperios, sobre RB, que fue de 2000K, sobre el beta, que es 200, más RE, que es de 600. Ese 600 es los 300 de RE1 más los 300 de RE2. Entonces eso nos da 660 ohmios, o lo que es lo mismo, 0.66 kilo ohmios. Entonces vemos que este prefijo mili se puede cancelar con el K. Multiplicamos aquí y le sumamos el 0,7, y eso nos da que voltaje BBB es igual a 1.847 voltios. Entonces encontramos a RB y a BBB. ¿Para qué? Para poder reemplazar en la fórmula para encontrar a R1 y R2. Reemplazamos valores. RB igual a 12K, 1 menos BBB, que fue 1.847 sobre BCC, que fue de 12, la alimentación. Entonces eso nos dio 12.183K, y R2 nos dio RB por BCC sobre BBB. Entonces reemplazamos valores y eso nos dio 97.9642 kilo ohmios. Entonces ya ahora, para poder graficar nuestras rectas, necesitamos ahí de saturación, que es el punto de corte en el eje Y de la recta en DC, que es donde está la corriente, y el BCC, nuestra alimentación, es el punto de corte en el eje X de la recta en DC, y IC' es el punto de corte de la recta en AC en el eje Y, que es donde está la corriente. Entonces esta es la fórmula: BC de Q sobre RAC más ICQ. Entonces reemplazamos valores, ya esto lo conocemos: BC de Q sobre 2.3 kilo ohmios más 1.739 miliamperios, y eso nos dio 3.478 miliamperios. Y ahora, para encontrar a BCC' es ICQ por RAC más BC de Q. Reemplazamos valores y eso nos dio 8 voltios. Aquí podemos ver la gráfica. Simplemente graficamos y vemos que efectivamente nos da en la mitad de la recta AC. Recordemos que la recta AC siempre va a tener una pendiente mayor a la recta DC. Esta es nuestra recta AC. Siempre va a tener una pendiente mayor a la recta DC, a esta, o por lo mucho va a tener el mismo grado de inclinación, es decir, que van a estar superpuestas y una sobre otra. Y eso pasa cuando nuestra RL es infinita. Ese es el único caso cuando tienen la misma pendiente, cuando RL es infinita. Entonces vemos que nuestra fórmula para hallar el voltaje pico de salida es 2.ICQ por RAC. Esta fórmula sirve tanto cuando está en la mitad de la recta AC o cuando está por debajo de la recta AC, el punto Q. Entonces reemplazamos valores simplemente. 2 por 1.739 miliamperios por 2.3K, que es la resistencia de salida, y eso nos dio 7.99 voltios, o haciendo una aproximación a 8 voltios pico a pico.
y aquí este 4,1.17 es nuestra coordenada de nuestro punto Q. 4 en el eje, en lo que es voltaje, y 1.7 en lo que es corriente. Entonces es nuestras coordenadas del punto Q. Entonces eso sería todo por el video de hoy. Espero que le haya servido, y si el material fue de su utilidad, les pido que se suscriban, me dejen un like y activen la campana de notificaciones, porque voy a seguir subiendo videos sobre estos temas, ya que me he dado cuenta que en YouTube casi no hay material de este tipo de ejercicios. Hay sobre la teoría, pero de ejercicios no hay. Entonces yo quiero llenar ese hueco que hay en YouTube para ayudar a otros estudiantes. Muchas gracias.